He puesto esta presentación en mi cuenta de Twitter para que la podáis seguir, porque la idea de tener la presentación con un montón de enlaces es para que luego, no solo en casa, sino ahora mientras hablo, podáis ir siguiendo lo que digo y veáis los ejemplos, sobre todo porque estamos hablando de proyectos interactivos. Esa es mi cuenta de Twitter y ahí he puesto hace un rato la presentación, está pública en Google. Antes de nada, dos cosas que quería decir con respecto a la pregunta que han hecho del gasto. No sé si lo habéis mencionado antes, pero yo el otro día localicé un informe de la Comisión Europea, que es el informe MEPSIR, que en 2006 estimaba que el valor de la reutilización de información del sector público entre 26.100 y 47.800 millones de euros en la Unión Europea y Noruega. Es un informe que os recomiendo que leáis. Y está aquí, supongo que por supuesto que los que habéis hablado antes lo conoceréis, pero me pareció que, bueno, hubo en 2006 una serie de personas que estaban interesados en valorar esto. Y también en ese sentido recomiendo el trabajo de Alberto Abella, que es una persona que está muy obsesionada, si me permitís que diga esto, con el tema de valorar justamente el valor del Open Data, valga la redundancia. Bueno, yo sé que estamos a punto de irnos a comer, así que intentaré ser lo menos pesada posible. Sí que es verdad... mira, aquí estoy. Voy a quitar el streaming. Quería deciros, como a las 2:30 no vamos a querer hacer preguntas, yo prefiero que levantéis la mano, yo os voy a ver porque os veo bastante bien y que me vayáis haciendo preguntas si os surgen a medida que vamos hablando. Espero que las hagáis, o sea, que espero vuestras interrupciones en la próxima hora. Como decían cuando me presentaban, yo soy periodista, pero ahora tengo una doble faceta. No solo hago periodismo e intento utilizar datos en el trabajo que hago, y con datos no hablo de cifras, hablo de datos en crudo. Y también soy directora de una fundación que es la Fundación Ciudadana Civio, que os quiero presentar porque bueno, es una fundación que viene a aunar los esfuerzos que diversas personas han hecho anteriormente, entre ellos David Cabo, que es un programador que se ha mencionado ya varias veces a lo largo del día, y también Jacobo Elosua. Ellos decidieron que si les gustaba esto de intentar abrir el gobierno y les gustaba esto de hacer algo con los datos públicos, tenían que invertir en ello y crear una fundación, que es la Fundación Ciudadana Civio. Y eso quiere decir que pusieron un dinero en el banco y que me pagan para hacer mi trabajo, con lo cual es bastante importante esta inversión. ¿Qué hacemos en Civio? Pues en Civio intentamos fomentar 4 pilares. La ciudadanía activa, de la que tanto se ha hablado hoy, la transparencia, desde el uso de la tecnología y la generación de contenidos, lo que se podría decir el periodismo, pero siempre intentando tender puentes entre esa ciudadanía que tira zapatos, como decía Alberto, y las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a participar, no estamos acostumbrados a pedir información, no estamos acostumbrados a que haya datos sobre lo que nos interesa, sobre lo que hacen nuestras administraciones, con lo cual es muy importante tender esos puentes para que no haya malentendidos, porque me da la sensación de que los políticos están entendiendo mal el mensaje de la ciudadanía y cuando ven a la gente saliendo a la calle y quemando contenedores, se cierran en banda. Y hay que intentar cambiar esa mentalidad y en esas estamos. ¿Qué hacemos? Pues, por ejemplo, tenemos esta página web que algunos conoceréis, que se llama tuderechoasaber.es, que es una página web que llevamos junto con Access Info Europe, que es una ONG pro transparencia. Básicamente hemos utilizado una tecnología de código abierto que ya existía y hemos creado, bueno, ahora se me ha... Ahí. Y hemos creado esta página web. Básicamente te ayuda a preguntar a cualquier institución pública. Y no solo eso, sino que la conversación se queda pública también para que cualquier persona se pueda beneficiar de ello. Entonces, por ejemplo, podéis ir aquí a hacer una pregunta, por ejemplo, vais al Ministerio, quiero preguntar al Ministerio de Agricultura, comenzar. Y nosotros ya hemos hecho el trabajo de buscar ese contacto y simplemente... Tú, ciudadano, tienes que escribir, estimado Ministerio de Agricultura, me encantaría saber cuántos estudios han hecho en el año 2010 sobre el atún y cuánto costaron, por favor, y que me pasen una copia, gracias. Y eso se le manda directamente al Ministerio de Agricultura. Llevamos en funcionamiento desde finales de marzo
Y ya hemos tenido éxitos de respuestas, entre ellas, de hecho, una respuesta del Gobierno vasco sobre el presupuesto de Gobierno abierto, con lo cual os recomiendo que la busquéis. Este no es el ejemplo que tengo aquí para enseñaros, pero sí que quería enseñaros este ejemplo que es bastante sonado, porque Raúl de la Cruz, esta persona que no conozco, pidió cuánto costaba el número de, cuál era el número de intérpretes en el Senado y cuánto costaban, básicamente. Y entonces el Senado respondió, y lo podemos ver todos. Y vemos que desde noviembre de 2005 hay 7 intérpretes de catalán, 6 de euskera, 6 de gallego, 6 de valenciano. Podemos ver que este es el régimen económico. Podemos ver el gasto ejecutado del año 2011 y cómo para 2012 se querían gastar 250.000 euros. Esto es transparencia, comunicación abierta con la ciudadanía, porque así se pueden beneficiar todos. Otro ejemplo, pues, a ver, este me gusta mucho, las elecciones en Asturias. Jorge Gutiérrez, dice, me gustaría tener información detallada sobre el coste de las últimas elecciones autonómicas. Y le responden y le dan una hoja, no, esta no es, perdón, voy aquí. Le responden y le dan, ¿qué es HTML? Una hoja de cálculo, con un desglose. Lo digo así porque este es el nivel de transparencia que tenemos en España con la mayoría de las cuestiones, que cuando te dan una hoja de cálculo con un número desglosado tienes que estar dando palmas, porque es que esto es fantástico. No sé supongo que todos los que estáis aquí sabéis valorar el valor de que alguien del Gobierno de Asturias diga, mira, me he gastado 3,5 millones, pero además de esos 3,5 millones, 2,5 van en todo esto y 1 va en subvenciones a los partidos políticos. Además, uno cuando se pone a analizar, si ve el desglose así, puede ver, por ejemplo, cosas que a mí me llamaron la atención como, bueno, subvenciones a los partidos políticos 1 millón por aquí, pero luego también se les da dinero para la propaganda electoral, con lo cual, pues, los partidos políticos acaban recibiendo más o menos el 50% del coste de unas elecciones. Yo esto como ciudadana no lo sabía. Y no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo. No lo sabía y deberíamos saberlo. Con lo cual, esto es lo que intentamos ayudar con herramientas como Tu Derecho a Saber. ¿Dónde van mis impuestos.es? Supongo que si estuvisteis el año pasado, estaba David aquí y os contó que básicamente esta herramienta quiere ayudarnos a entender en qué se quieren gastar los políticos nuestro dinero. No podemos decir en qué se lo gastan, porque la ejecución del presupuesto, a nivel del presupuesto general del Estado, no se publica de manera desglosada. Pero esto es lo que tenemos. Y así podemos entender cosas tan fácilmente. Por cierto, entended que B es billion en inglés, con lo cual estamos hablando de 1.000 millones. Estamos adaptando una herramienta open source anglosajona y todavía no lo hemos cambiado. No tenemos que entender nada de este país. No sabemos de qué estamos hablando aquí. Pero una cosa muy sencilla. Y luego podemos debatir si las burbujas son la mejor manera para comparar. Pero decía Alberto su madre, ¿no? Pues mi madre esto lo entiende. Una burbuja, vamos a echar un ojo. Estamos en 2008 y en esta burbuja, asistencia al desempleo, 15.800 millones de euros. Pasamos 2 años, burbuja se hace más grande. Entiendo que se quieren gastar más dinero. Efectivamente, 31.000 millones de euros. Entendemos fácilmente de un plumazo que este país al que estamos mirando tiene un problema de paro, porque en 2 años se han doblado lo que se quieren gastar los políticos en desempleo. Y esto, así podríamos empezar a ver un montón de cosas, como por ejemplo podríamos irnos a defensa y podríamos ir viendo cuánto se gasta más o menos, ¿no? Empezamos con 10,3, empieza a reducirse, ¿no? Y acaba 5 años después con más o menos 4 millones de euros menos, ¿vale? 4.000 millones. Cuestiones así es lo que hace que comprendamos algo que nos atañe y es qué hacen los que nos gobiernan, en qué se quieren gastar nuestro dinero y además poder poner en contexto las noticias que vemos en los medios de comunicación todos los días. No estaréis cansados de ver, se recorta un 30% en no sé qué, sube, ¿y eso cómo es con respecto al global? Pues este tipo de cosas es lo que nos permite esta herramienta.
Y quería contaros un caso muy reciente, que es uno de los últimos proyectos que nosotros tenemos y que yo consideraría que este es un proyecto de reutilización de datos, no de datos abiertos, porque los datos no están en abierto, pero de reutilización de datos y además de periodismo de datos. Intentamos generar contenido y lo hemos llamado España en Llamas. ¿Cómo surge España en Llamas? Pues España en Llamas surge con Juan, que es un programador gallego que estaba preocupado por los incendios, pues porque todos los años se habla de incendios en Galicia y las noticias son iguales. Y él pidió los datos al Ministerio de Agricultura. Y, sorpresa, el Ministerio de Agricultura se los da. Se los da porque hay una ley, de la que hablaremos brevemente después, que garantiza el acceso a la información medioambiental, que no se suele cumplir, pero en este caso nos dieron acceso a la base de datos entera, es decir, le dieron la base de datos en Access, porque ya la tenían ahí, no le costó nada más que, hola, toma. Entonces Juan hizo esto, que supongo que Sergio allá arriba estará a mirar a esto y dirá, ¡qué feo! Pero por lo menos era una interpretación de unos datos que le dieron, ¿no? No contaban nada, era un mapita y unos gráficos para arriba y para abajo, y si te ponías a mirarlos con detalle, a lo mejor entendías qué pasaba con los incendios, pero no acababas de entender bien, ¿no? Pues nosotros trabajamos con Juan para hacer comprensible esos datos, para hacer comprensible ese proyecto y que lo conociera el mayor número de personas posibles. ¿Cómo? Pues cogimos el proceso, entendimos cómo se recababan los datos y cuáles eran las historias que se querían contar. Y acabamos con España en Llamas. Os lo voy a presentar aquí de manera interactiva. Esta es la página web que sacamos en verano. Básicamente, España en Llamas muestra todos los incendios entre 2001 y 2010, por encima de 100 hectáreas. La información está geolocalizada, con lo cual podemos verla exactamente donde dice el Ministerio que ocurrió el incendio y con un puntito que es equivalente a la superficie real. No es la superficie real, es una burbuja equivalente a la superficie real, y en el que podemos hacer clic y de repente ver cerca de aquí, pues en Minas de Río Tinto, en Huelva, hubo este incendio en 2004 que seguro que recordáis, y hay datos que no conocíamos hasta ahora, que los tenía el Ministerio guardados en su ordenador. ¿Cómo puede ser que pérdidas económicas 4,5 millones? Esto no es una estimación que haya hecho yo, o que haya hecho Juan, o que haya hecho Cibio. Esto es lo que la Administración local estimó que se ha perdido con respecto a la superficie quemada de este incendio. Con lo cual, esos datos los hicimos comprensibles a la gente y no solo hicimos una aplicación interactiva, sino que sacamos 8 pequeñas historias que te cuentan nuestro análisis de los datos, como puede ser que la mayoría de los incendios son intencionados, como el 55% más o menos. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, como puede ser que los incendios forestales solo representan el 0,2% de todos los incendios de la década que analizamos, pero sin embargo son los culpables del 40% de la superficie quemada. Con lo cual, a lo mejor parte de la solución de acabar con el problema de los incendios pasa por intentar evitar estos grandes incendios forestales, ¿no? O, por ejemplo, como de repente hay lugares como el lago de Sanabria que son un verdadero traje de gitana. Esto es lo que pasa en el lago de Sanabria. Todo esto son puntos de incendios intencionados que han ocurrido en la zona. Rojo, incendio intencionado. Verde, incendio no intencionado. Según la clasificación del Ministerio, no lo digo yo. Entonces, ¿qué pasa en el lago de Sanabria? ¿Por qué está ocurriendo esto así todos los veranos? ¿Están poniendo las autoridades alguna acción para poner freno a esto? Estas son las cuestiones que nos preguntamos y dijimos, bueno, los datos por sí solos no nos cuentan nada, nos cuentan pues 8 grandes conclusiones o incluso las conclusiones que podráis explorar vosotros en la parte que tenemos de exploración interactiva, pero queremos investigar y profundizar. ¿Y cómo se profundiza? Pues cruzando información, invirtiendo tiempo en investigar este tema, con lo cual hicimos una campaña en Goteo, que supongo que conoceréis, que es una plataforma de financiación colectiva, de crowdfunding, en la que pedimos dinero para investigar qué pasa con los responsables. Si el 55% de los incendios son intencionados, ¿acaba la gente en la cárcel o qué pasa con ellos? Y también, por ejemplo, queríamos saber si el gasto en prevención y en extinción tiene algo que ver con el incremento o no de incendios. Esta información, aunque os parezca absurdo, no es pública ahora mismo o no está de manera estructurada
Y no se ha analizado, no hemos encontrado ningún informe, por ahora, a lo mejor mañana encontramos algo en nuestra investigación, que haya analizado esto. Entonces me pregunto yo, ¿cómo toman la decisión los políticos de querer cambiar el Código Penal? ¿Cómo toman la decisión los políticos de vamos a gastar más o menos en A o en B? Si las han tomado en base a informes, ¿por qué no los publican? Entonces, esto es lo que hacemos en Fibio, ¿no? Y esto es lo que yo quiero animaros, sobre todo a los que os dedicáis por la parte de programación, os animo a que os paséis no al lado oscuro, al revés, al lado, no sé cuál sería, al lado de la luz, que se podría decir que es este, ¿no? Es intentar hacer comprensible todas esas grandes cantidades de datos. Y esto, en mi mundo, que es el mundo del periodismo, se ha llamado periodismo de datos o periodismo de bases de datos. Y eso quiere decir que se nos entiende a los periodistas como reutilizadores de información, que me sorprende que en muchas conferencias de Open Data que yo he ido no se entiende muchas veces al periodista como reutilizador de información. Y, por ejemplo, una discusión, conversación que yo tuve con Open Data Euskadi, yo me metí en Open Data Euskadi y vi un montón de datos en XML y dije, ¿perdón? ¿Dónde están los CSV que me puedo descargar? ¿No? Y eso creo que es un feedback que pudimos dar a Open Data Euskadi porque dijimos, está muy bien que los datos estén reutilizables y súper bien y con un montón de estrellitas, pero que los entienda la gente, porque si ya a mí que me gustan los datos no los puedo entender y tengo que hablar con uno que me los descargue en XML y entonces, pues claro, así no reutilizamos tampoco nadie, ¿no? Entonces, es importante también hacerlos comprensibles para la gente que no es geek. Y entonces, ¿qué quiere decir el periodismo de datos? Pues básicamente es recabar y analizar grandes cantidades de información y datos detallados, insisto, no estamos hablando de cifras agregadas, para después hacerlos comprensibles a la audiencia a través de artículos, visualizaciones o aplicaciones como las que os he enseñado o las que os voy a enseñar ahora. Y os dejo aquí una referencia al Data Journalism Handbook, que es un manual de periodismo de datos que se hizo de manera colaborativa en el último año con los mejores expertos de todas las partes del mundo. Estas son las otras maneras en las que se dice en inglés periodismo de datos y esta es otra definición que da un experto del Reino Unido y dice no estoy hablando de estadísticas, no estoy hablando de números, estoy hablando de información que pueden procesar los ordenadores. Y para eso muchas veces necesitamos colaborar con programadores. De hecho, Richard Ingras, que es jefe de productos de noticias de Google, decía recientemente esto. Lo he dejado en inglés porque supongo que así lo entenderéis mejor algunos de los que estáis aquí. Dice, el reportaje de investigación del mañana no es un reportaje de 15.000 palabras que te cuenta una historia, sino una investigación que está escrita en queries y Fusion Tables, en tablas de Google, por ejemplo, ¿no? Me llamaba la atención porque es verdad, y es ahí a donde están tendiendo periodistas en otros países. Y no solo el periodismo, también se puede utilizar este tipo de información para ayudar a la democracia. Por eso os decía yo, pasaros al lado de la luz. Aunque quede un poco hortera, es un poco verdad, porque se pueden utilizar todo este tipo de herramientas para ayudar a la democracia. Por ejemplo, la Sunlight, están estas fundaciones en otras partes del mundo haciendo lo que queremos hacer en Fibio y luego os pondré algunos ejemplos. La Sunlight Foundation en Estados Unidos, Fundación Ciudadana Inteligente en Chile, My Society en el Reino Unido. Y si queréis saber más y escuchar cómo un geek anima a otros geeks a pasarse a este lado de la luz, tenéis aquí un post de Tom Steinberg diciendo por qué creo que utilizar el análisis de datos y las herramientas tecnológicas ayudan a fomentar la democracia. Por tanto, yo creo que la conclusión es que la colaboración entre periodistas y programadores es completamente fundamental. ¿Y cómo conseguimos eso? ¿Qué se está haciendo en otras partes del mundo para conseguir esa relación que no siempre es tan fácil como podremos ver? Es una relación un poco especial. Yo hace poco estuve en una conferencia en Colombia y los chicos de La Nación, que luego hablaré de ellos, enseñaron esto, que me pareció buenísimo y que es aplicable para los periodistas, ¿no? ¿Cómo ven los usuarios a los programadores? Así como un marciano. ¿Cómo ven los programadores a los usuarios? Como completos hombres de la prehistoria, ¿no? Y esto de verdad es un cómic, es gracioso, pero a mí me parece que marca muy bien
cómo de difícil es poder combinar estos dos mundos. Yo que trabajo con programadores en mi día a día, muchas veces nos peleamos porque directamente no hablamos los mismos idiomas. Esto del libro aquel de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, pues esto es aplicable también. No sé, los periodistas son de un país y los programadores son de otro. ¿Cómo podemos conseguir que estos dos mundos funcionen? Pues entendiendo, yo creo que la mejor manera de hacerlo es entendiendo cómo somos y no pensando que estamos atacando el trabajo de uno o de otro. Por ejemplo, los periodistas somos muy desorganizados. Y tenemos algo, yo por ejemplo esta presentación la tengo aquí, tengo parte en mi móvil. Somos un poco así, teniendo en cuenta que estoy generalizando, habrá algunos súper organizados. Y los programadores soléis ser personas bastante organizadas, que necesitáis saber un programa. Los periodistas no podemos decir qué va a pasar mañana y a veces necesitamos las cosas para ayer. Entonces, ¿cómo podemos juntar esos dos mundos de necesito estructura, necesito saber con antelación y no, es que lo necesitaba para ayer? Pues en esas estamos trabajando. Y quería enseñaros, sobre todo motivaros a que a pesar de que esa relación sea difícil, ¿por qué creo que debéis trabajar con periodistas o por la ayuda a mejorar la democracia? Pues a mí me hacía gracia este anuncio, que era un anuncio de un puesto de trabajo en el Chicago Tribune en Estados Unidos, que decía: escribe código por el bien común, haz que tu madre se sienta orgullosa. Básicamente así anunciaban y querían motivar a la gente para que dejara de trabajar en un banco ganando muchísimo dinero y se fuera a una redacción que es un lugar ruidoso en el que todo está para ayer, para poder intentar conseguir un cambio. ¿Qué creo que pueden ayudaros a conseguir los periodistas o que podemos ayudaros a conseguir los periodistas? Y cuidado que digo periodistas y no los medios de comunicación, que sería como algo por encima, pero creo que el periodista es lo primero. Y es que yo creo que podemos ayudaros a dar un objetivo tangible a vuestro trabajo. ¿Cómo? Porque nosotros intentamos informar, además explicar las cuestiones y los datos y conseguir un impacto, un cambio. Y eso creo que es la mejor manera de unir las dos potencialidades de estos dos grupos, periodistas y programadores. Me encontraba con esta declaración de Amanda Cox, que no sé si la conocéis, pero bueno, es una crack del New York Times, que sobre todo hace temas de visualización. Decía que nunca nada importante empieza con el titular de aquí tienes los datos y espero que encuentres algo interesante. Y ahora es verdad que los datos es muy fácil encontrarlos, en algunas ocasiones, en otras ya hemos visto que no, pero tener los datos no significa nada. Tenemos que no solo ponerles en un mapa y que la gente los pueda ver, sino ayudarles a la gente a entender esos datos y esa información. Con lo cual me parecía muy buena manera de sintetizar por parte de Amanda Cox esta cuestión. Y sobre todo, lo que os decía, necesitamos explicar la realidad. Y os voy a poner un par de ejemplos de gente que recientemente ha hecho cosas en España y que admiro por su tesón para intentar hacer algo con esto, porque hacer cualquier cosa en España lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero que para mí no es suficiente. Por ejemplo, este caso, ¿no? No sé si sabéis que en la CNMV, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, están disponibles los datos de las SICAVs, que son esta forma empresarial que utilizan. Esta es mi explicación, corregidme si no está bien, está simplificada, pero esta forma empresarial que utilizan los ricos para pagar menos impuestos, ¿no? Muy bonito, este gráfico es así como que dices, wow, y sigues para abajo y dices, bueno, estos gráficos son menos guau, y aquí dice representaciones de red, dice el siguiente párrafo muestra la relación existente entre bancos y gestoras. Guay, muy bonito también. ¿Y qué pone aquí? Banco, no lo leo bien, y Bankinter parece que es aquí, y sí, parece que hay concentración, ¿no? Luego aquí, esto está súper chulo, ¿no? Dice, ¿qué será esta burbuja? Me planteo. Y esto, que es lo que a mí me parecía como más chulo, es básicamente cómo la mayoría de los SICAVs están bajo una misma persona. Y aquí tenemos a Alfonso
Ni siquiera Alfonso Fernández, tenemos a Fernández Miranda Vidal Alfonso, que no es una manera con la que nosotros llamemos a la gente, pero aquí está puesta así, supongo que probablemente porque los datos están estructurados así, que sabemos que tiene un puntito gordo, o sea, que estará en muchas SICAFs. Y tenemos a Uribarri Chacón Pilar, no sé si se la conocéis, yo no la conozco, que tiene ahí un puntito muy gordo, ¿no? Por lo tanto, entiendo que puntito gordo, oye, pues lo que os decía antes, ¿no? Pues debe de haber mucha concentración. Esto es muy bonito, muy interesante, pero ya que has hecho el esfuerzo de cogerte toda esta información de la CNMV, házmela comprensible para que yo entienda quién es esta Pilar Uribarri Chacón. ¿Es la testaferro de alguien? Porque Pilar Uribarri Chacón no está en la lista de ricos, de los 100 más ricos de España, con lo cual, a lo mejor es que es la testaferro, ¿no? Esto es lo que yo quiero saber de las SICAF, no si hay una tal Uribarri Chacón como Pilar, que tiene una gran concentración, con lo cual tenemos que ayudar a dar significado y explicar la realidad a la gente. Y lo mismo con esto. Insisto, admiro a esta gente que se ha creado esta cuenta de Twitter que se llama Dipubot, que básicamente han cogido los XML de las votaciones del Congreso de los Diputados y los han intentado hacer un tuit cada vez que hay una votación. Pero está en chino esto. O sea, 15/11/2012, que bueno, esto entiendo que es una fecha, S:70/19. Debates de totalidad de iniciativas legislativas, PRE 321, AF 115, EC 182, ABS 24, ABS debe ser abstención, NV no vota 29. ¿Alguien ha entendido esto? Lo digo, pero a lo mejor estoy yo exagerando. Al dato sí. ¿Y qué han votado? ¿Qué han votado y cuántos han votado y quién han votado qué? Tu madre no lo entiende y tú tampoco. ¿Tú lo has entendido? Porque yo no sé lo que es, no sé qué, o sea, básicamente lo que han debatido es una enmienda que no sé qué dice, a no sé qué ley, y han votado, supongo que, pues no lo sé, o sea, esto me plantea muchísimas dudas. Con lo cual, es un ejercicio muy interesante, pero ni tu madre no entiende y yo juraría que si se haga una encuesta uno por uno, aquí no la ha entendido nadie. Entonces, está muy bien hacer este tipo de iniciativas, pero lo que necesitamos es que la gente lo comprenda. Es lo mismo que los datos de XML. Me viene muy bien que todas las subvenciones del País Vasco estén en XML si yo no las puedo bajar y las puedo analizar y entenderlas. Y, por supuesto, tengo que decir que el Open Data Euskadi, y esto no lo digo porque esté Albert aquí, me parece de los mejores portales de Open Data que hay en España, con lo cual, si esos son los mejores, pues imaginaros el resto. ¿Qué se puede hacer? Pues quería poneros algunos ejemplos. Ah, sí, pregunta. Pero espera, que te pasan el... No. Hola, sí. Sí, bueno, estoy escuchando tu ponencia, ¿no? Y veo que hay quizás un extremo que son los informáticos, que saben bastante de XML y de las tecnologías informáticas, y como tú estás proponiendo, los periodistas pues ven esos datos pero no los comprenden o no quieren o tienen que hacerlos comprensibles, ¿no? Entonces yo pertenezco a un mundo que es el mundo de la documentación, de las ciencias de la documentación, y no sé si ahora por tu gesto vas a hablar más adelante en tu ponencia de él, pero yo creo que ese mundo permite ser la posición híbrida entre informáticos y periodistas, ¿no? Porque yo considero a los tres profesionales de la información, y más en la época en la que estamos, ¿no? Y digamos que los informáticos vienen de un mundo que es muy asociado al código, muy tecnológico, muy poco accesible al común de las personas. Los periodistas tenéis mucho dominio sobre la redacción y sobre la comunicación, y los documentalistas o los profesionales de la documentación en general, por la formación híbrida que tienen, pueden ser el puente entre, digamos, el XML incomprensible y, digamos, vuestra actividad de periodistas de transformar la información para hacerla llegar al público de la calle, ¿no? Bueno, yo creo, no voy a mencionar a los documentalistas, quizás es una omisión que
digo que es un error porque quizás los debería haber metido, no creo que sea la solución tampoco. Creo que estamos yendo hacia un modelo en el que no hay una solución. Creo que hay periodistas, que eso es de algo que voy a hablar ahora, ¿no? Creo que hay periodistas que entienden muy bien los datos, que saben analizar hasta un cierto nivel, incluso hay periodistas que saben hacer un script para hacerte ¿cómo se llama? Scraping de una página web, ¿vale? Y por otro lado, creo que hay algunos programadores que han conseguido entender qué es lo que se requiere para hacer comprensible algo. Creo que los dos trabajan juntos. Ahora, también creo que los documentalistas, tradicionalmente en los medios de comunicación, se han tratado como ese grupo al que tú vas cuando tienes que buscar algo en una hemeroteca y te buscan la hemeroteca. Y creo que es un error, ¿no? Y que creo que hay que integrar más a los documentalistas. De hecho, en un grupo de trabajo en el que coordina Cibio con el Media Lab Prado en Madrid, tenemos bastantes documentalistas y trabajamos con ellos. Ahora, yo lo que me he encontrado es que los documentalistas que yo me he encontrado por ahora están bastante dentro del voy a buscar esta información, puedo entender el XML, pero no he encontrado que quieran mostrarlo de una manera interactiva, enseñarlo bien a la audiencia. O sea, no tienen como los que yo he encontrado, que a lo mejor tú eres documentalista, hablemos después a la hora de comer, pero no tienen esa intención de mostrar para afuera. Y los que yo conozco sí saben lo que es un XML, pero tampoco he conocido a muchos grandes documentalistas que sepan hacer cosas como parsearse el BOE y de repente tener un script que te baje todos los indultos o todas las subvenciones de un tema, ¿no? Entonces, me parece que está en el medio y que me parece que la colaboración entre todos los puntos es lo importante, pero no me parece la solución. Es que precisamente a eso quería ir un poco, ¿no? Hoy en día, con la explosión de la web 2.0 y las nuevas tecnologías, ya te encuentras de todo, ¿no? Te encuentras informáticos que han saltado a ese mundo y ya pues pueden dar el salto al SEO y la arquitectura de la información. Te encuentras periodistas que bloguean, te encuentras documentalistas que ya no se pueden encuadrar dentro de bibliotecario, archivero o documentalistas de centro de documentación. Precisamente en ese contexto en el que estamos, hay profesionales tan híbridos que ya no se encuentran casos concretos, como tú dices, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, y que ahora mismo, a ver, porque por quizás simplificación, hablo de periodistas y hablo de programadores, pero cuando hablo de periodistas hablo realmente de generador de contenidos. Y en generador de contenidos podría incluso incluir a gente que no son periodistas o a documentalistas pero simplemente entendamos que ahora es como vamos a ver que es como una hipersimplificación y que luego de repente te encuentras con que hay muchas más caras de la moneda. O sea, que te agradezco que le hayas hecho Otra pregunta aquí, a la izquierda. Perdona. Voy a hablar de la transparencia después, ¿eh? Como profesor de la Facultad de Documentación de Madrid y profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de Periodistas, te tengo que decir que tienes toda la razón. Yo, perdona Alberto por la broma, porque te lo voy a repetir, ¿qué hace un documentalista? Meter y sacar. Meter información en algún sitio y sacar. Pero fundamentalmente meter. Y quiero ser muy breve. En el ejemplo que nos ponía Mara antes, lo de presentes, eso se saca del boletín oficial de las Cortes Españolas, viene del Congreso de los Diputados, viene del Senado. Es una vergüenza que estén publicando eso. Cuando realmente tienes un marcador electrónico, eso con colorines, que incluso podemos saber qué es lo que ha votado cada diputado. Ese marcador electrónico, que lo puedes ver en las emisiones de televisión del Congreso o del Senado, es lo que deberían los documentalistas de meter en algún sitio. Perdona, con esto me callo. Bueno, con lo cual tiene razón. Sí, sí. Haz caso del tema de los documentalistas. Siempre los hemos pensado que son, bueno, pues son archiveros, pero no. Es un elemento clave, sobre todo a la hora de meter la información en algún sitio, porque esa información hay que recuperarla. Yo totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, que en ese sentido, gracias por la aportación. Hacer un pequeño apunte. Desde junio, las votaciones de los plenos del Congreso de los Diputados, y solo del Congreso de los Diputados y de pleno, están disponibles en XML a bajarse desde la página web. Entonces, por fin podemos saber por lo menos lo que votan en los plenos.
Ejemplos de cosas que se pueden hacer. Quería enseñaros lo que se está haciendo en otras partes del mundo también para inspiraros y sobre todo que va a haber un hackathon mañana, a ver si por lo menos pues, para que podáis ver otros ejemplos. Volviendo con Amanda Cox, que es que me parece una persona brillante, ¿qué se habla en Estados Unidos y en todas partes, ¿no? El tema del desempleo. Y podemos hablar de que el desempleo en España sube por encima del 25% y que, uy, qué desgracia, que me parece una desgracia, pero siempre lo contamos igual. O puedes hacer esto, coger los datos y decir, ¿cómo te afecta? ¿Cuánta gente como tú está desempleada? Más o menos viene a decir este titular, ¿no? Vamos a hacer mi ejemplo. Yo soy blanca, imaginaros que soy americana, claro. Soy blanca, mujer, entre 25 y 44 y, bueno, he estudiado en la universidad. Y dice, bueno, pues a esa fecha había el paro era de esto, en tu franja. ¿Quién está más desempleado? Pues mira, de los más desempleados, vamos a ir más arriba. ¿Quién está más desempleado en Estados Unidos? Los hombres negros entre 15 y 24, sin haber ido a la universidad, o sea, al instituto. Esto se puede hacer con los datos, esto te cuenta una historia. Luego, por supuesto, hicieron un artículo explicando también y tal. Otro ejemplo brutal, ProPublica, me parece, recomiendo su trabajo completamente. Cogieron y dijeron, bueno, en Estados Unidos las compañías farmacéuticas tienen que hacer una public disclosure, o sea, tienen que mostrar a qué médicos han pagado. Les han pagado para ir a esos congresos que tienen, pues aquí serían como en Mallorca, en las Canarias, allí pues en el Caribe y cosas así. Y cogieron esa información que está desestructurada dentro de las páginas de las diferentes compañías farmacéuticas, la estructuraron y la agregaron en un buscador, por ejemplo. Y vamos a ver a Jones. Jones, por un resultado, dices, bueno, pues vamos a ver, pues mira, a Patricia Adi Gentle, que no la conocemos, Eli Lilly, que es una compañía farmacéutica bastante grande, le pagó $300 por esto, ¿no? Pero así podemos ver algunas de otras cosas más grandes. Vamos a, por ejemplo, filtrar cuál es la persona del Jones que habíamos filtrado. Luego, el Ronald Norman Jones, en Jones Microbiology, recibió pues $1 millón. ¿Por qué? Bueno, luego esta gente publica estudios. ¿Cómo de influenciados están sus estudios? Pues a lo mejor esto ayuda a poder entenderlo. No, esto no. Y ProPublica realmente tiene un montón de otras herramientas que recomiendo seguir. O, por ejemplo, el USA Today en Estados Unidos cogió una información que estaba no muy accesible, pero que estaba ahí en la Agencia de Protección Medioambiental sobre la contaminación. Y dijeron, vamos a coger datos de contaminación y a cruzarlos con dónde están las escuelas. Vamos a ver cómo de contaminadas están las escuelas de Estados Unidos y si se está haciendo algo para combatir esto. Y así se podía ver, ¿no? Y podías encontrar tu escuela y ver cómo de contaminada estaba. O, por ejemplo, y esto os quiero poner un par de referencias de los primeros premios de periodismo de datos que ha habido, que se realizaron este año, en las de aplicaciones interactivas. El Guardian, dentro de su serie Reading the Riots, leyendo las protestas, una de las cosas que hicieron fue pedir a Twitter todos los tweets y vieron que había alguna serie de rumores que cuando hubo estas protestas en 2011 básicamente algunos rumores se habían extendido por Twitter. Por ejemplo, hubo un tuit que dijo, no, la gente que está protestando se ha ido al Zoo de Londres y han empezado a sacar a los animales y tal, y luego acabó siendo un rumor falso. Y ellos cogieron y dijeron, bueno, ¿cómo se extiende un rumor? Y entonces puedes hacer... ¡Ay! ¿Se me ha quedado colgado el ordenador? Bueno, ahora no lo puedes hacer porque se me ha quedado colgado el ordenador, pero le das al play y entonces supuestamente puedes ver cómo empieza, azul, o sea, verde es que apoyas y... no se puede ver. Bueno, es que el ordenador se me ha quedado un poco colgado. Pero bueno, le das al play y empiezas a ver en la visualización cómo se va moviendo el rumor. A ver si... Básicamente así, ¿no? Como por diferentes burbujas. Y como al principio pues todo el mundo empieza con un montón de gente de apoyo, empieza a expandirse que hay bastante apoyo y luego empieza a haber dudas, que es el amarillo, luego empieza a haber como que gente diciendo no, y acaba pues
muriendo el rumor porque la gente confirma que era un rumor, justamente. Otro ejemplo, si me deja el ordenador, ¿ves? Los periodistas no... otro ejemplo es esto es en Rusia, yo no sé ruso, pero este no es. Otro ejemplo es en Rusia, cogieron y dijeron, bueno, la autoridad local de esta ciudad de Novosibirsk, que es un lugar donde hace mucho frío, publica, vamos a traducir del ruso para que lo podamos entender, publica los encuentros que ha habido con los problemas que han tenido los peatones en la calle. Pero los publica así, ¿no? Resumen coches estrella y entonces harías clic y puedes ver el informe, ¿no? Y esto es algo que sí lo puedes coger, sí te lo puedes imprimir y coger un subrayador y ver cuántos hay, pero por supuesto si trabajas con un programador que haga scraping de eso y lo ponga de una manera comprensible en una hoja de cálculo, puedes hacer otro tipo de cosas. Y eso es justo lo que hicieron. Cogieron y lo acabaron poniendo, después de hacer scraping a esa página web, lo acabaron poniendo en una hoja de cálculo, que además hicieron una hoja de cálculo pública, y luego se puede visualizar muy fácilmente en un mapa. ¿Vale? Y aquí vamos a traducir también del ruso. Los accidentes que involucran a peatones en Novosibirsk en 2011. Y entonces puedes ver cuáles son los accidentes, qué tipo de accidentes hay, etcétera, etcétera. Eso es reutilización de información pública que se ha publicado de una manera bastante poco comprensible, para ser analizada de manera estructurada, por supuesto. O, por ejemplo, análisis relacionales. ¿Quién conoce a quién? Esto es la pregunta que se hizo el Channel 4 en el Reino Unido, y entonces empezaron a hacer análisis de relaciones y dijeron, bueno, ¿qué relación hay entre Rupert Murdoch y Barack Obama, ¿no? Y entonces pues podías ir viendo el tipo de relación que hay entre uno y otro. Cogieron las noticias y entonces dijeron, bueno, Rupert Murdoch criticó a Barack Obama o lo que sea. Luego puedes ver también si es propietario o no. Puedes empezar a ver cómo se relacionan las personas entre ellos y visualizado de esta manera. Y hay varios proyectos con respecto a esto. Otro ejemplo que supongo que conoceréis, y esto no es un medio de comunicación, es la Sunlight Foundation, que antes os mencionaba en Estados Unidos, es el inbox de Sara. No sé si sabéis que en Estados Unidos los emails de la cuenta oficial de los funcionarios es accesible por parte de la Ley de Acceso a la Información, es decir, un ejemplo paralelo, y ya que tengo a Alberto y tengo aquí su presentación, todos los emails que Alberto ha mandado desde a-ortizdezarate@ej-gv.es podrían ser peticionables por parte de los ciudadanos a través de la Ley de Acceso a la Información, que esta tarde hablará Manuel un poco más de ello. Pues nada, hubo una larga batalla legal para conseguir los de Sarah Palin cuando era gobernadora de Alaska. Y después de una larga batalla legal, pues se acabaron consiguiendo, pero claro, se los dieron además, parece ser que impresos de una manera. Entonces, los de la Sunlight Foundation dijeron, bueno, pues vamos a intentar hacer todas esas hojas que nos han dado y esos archivos que nos han dado comprensibles. ¿Y cuál es la mejor manera de hacer comprensible un email? Con una bandeja de entrada. Y entonces esta es la bandeja de entrada de los emails de Sara, ¿vale? Entonces podemos navegar su bandeja de entrada pues como haría ella. Y aquí podríamos ver pues que esto es un email de Eve Fry a Sarah Palin y le dice bla, 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 y así. Luego, por ejemplo, está el Foreign Lobbying Tracker. En Estados Unidos el lobby también es público, se conoce, y no solo el lobby interno, sino cuáles son las empresas extranjeras que hacen lobby. Y entonces puedes ir a esta herramienta que ha creado la Sunlight Foundation, por supuesto con la ayuda de programadores, porque la mayoría de la gente en la Sunlight Foundation son programadores. Te vas al país y podemos ir a Spain, a ver qué pasa con España, aquí y España. Vamos a ver qué hay de España, qué ha hecho España de lobby en Estados Unidos. Y está pensando, pero sí piensa. Veremos que, bueno, pues hay dos entidades que han hecho lobby sobre España en Estados Unidos. La Agencia de Promoción de la Inversión, y yo no sé qué hace esta empresa haciendo lobby por España, la oficina de Su Majestad Sheikha Mohammed bin Nasser Al Misnet. Hay periodistas que me estén escuchando, ahí hay una noticia. Pero bueno, esto lo hemos podido acceder de una manera muy comprensible gracias a que la Sunlight Foundation lo puso de una manera comprensible después de hacer un trabajo de, bueno, ¿cómo es la mejor manera de mostrar estos datos? ¿Cuál es la historia?
que queremos contar, cómo van los usuarios a interaccionar con esos datos. Y en ese sentido, si hay un equipo, y esto es mi opinión personal, que está haciendo algo muy interesante en el mundo de la mezcla entre el trabajo de periodistas y programadores, y cuando digo, insisto, periodistas y programadores es periodistas, documentalistas, visualizadores, programadores, es La Nación de Costa Rica. Estas dos personas os las recomiendo seguir, he dejado ahí las cuentas de Twitter, esta es Janina Senini, que es la directora de la Unidad de Investigación de La Nación de Costa Rica, y Rigoberto Carvajal es su programador, trabaja con ella en su unidad de investigación. Me llamaba la atención porque cuando Janina cuenta cómo contrató a Rigoberto, decía que había entrevistado a un montón de programadores y que una de las pruebas que les hacía era que les decía, bueno, aquí tenéis un ordenador y ahora decidme qué propiedades tiene Shakira en Miami. Y entonces pasaba que muchos de los a los que hizo la entrevista pues empezaban Shakira, Miami, propiedades, ¿no? Este era el tipo de búsquedas que hacían, sin darse cuenta de que Shakira realmente no es el nombre de Shakira, que ahora no me lo sé cuál es, ¿no? Entonces, Rigoberto, uno de los motivos por los que consiguió el trabajo es porque pensó pues, de una manera un poco más periodística, ¿no? menos estructurada, y es, bueno, ¿cuál es el nombre de Shakira? Pues el nombre de Shakira es esto. Bueno, ¿cuál es el registro de la propiedad de Miami? Pues voy a buscar por el nombre en el registro de propiedad de Miami. Que creo que habla un poco de cómo se pueden fusionar esas dos maneras de ser. Y ellos hablan de la cocina de datos con 0 desperdicios. ¿Y qué quiere decir eso? Pues ellos, bueno, partiendo de la base de que el acceso a la información en Costa Rica es radicalmente diferente a España, y os voy a decir para que entendáis por qué, básicamente el censo con todos los DNIs de todos los habitantes de Costa Rica está público en una página web. Con lo cual, partes de la base de que ya tienes a todos los habitantes de un país identificados por un código único, un código que identifica y que puedes cruzar con todo lo demás que tengas, quién paga impuestos o no, quién tiene multas o no, etcétera, etcétera. Con lo cual ellos básicamente rascan toda esa información de la web y también la piden activamente y hacen esta cocina de datos con 0 desperdicios, creando una base de datos relacional en su redacción que te ayuda a hacer cosas como esta, que es una aplicación interactiva de las propiedades de los ministros. Esta información era pública, luego también hicieron un artículo en el que hablaban de las principales conclusiones que habían hecho, pero se podían ver cuántas propiedades tenían los ministros y dónde y qué quería decir esto, ¿no? Cuál era el valor, etcétera, etcétera. Esta información la consiguieron hacer así porque tienen toda esta información interrelacionada. Entonces, os recomiendo seguirlos porque están haciendo algo bastante puntero, de hecho, hasta el punto de que me consta que claro, se sienten, por ejemplo, hasta la policía se siente envidiosa de lo que tienen ellos en su redacción. ¿Cómo podemos hacer cosas en España? Yo creo que mañana en el hackathon estoy deseosa de ver lo que va a salir porque creo que va a ser un buen pulso a lo que podemos hacer y lo que se puede hacer aquí por lo menos en 24 horas. Y os quiero dejar algunos enlaces con donde yo he encontrado datos. Y hablo del Boletín Oficial del Estado, o del BOJA, o de los diferentes boletines regionales, porque hay datos, porque es texto y es aburrido, pero ahí se publican las subvenciones, por ejemplo. Nosotros, yo trabajé con David, con un medio de comunicación en Estados Unidos, que es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, para sacar información de los BOEs, de diferentes fuentes europeas, de la página web del Ministerio, para calcular la cantidad de dinero público que había recibido la industria pesquera española. Nadie hasta entonces había calculado esta cantidad. El Ministerio no tenía ni idea. Y esto está confirmado por el Ministerio, no es que me lo haya inventado yo. Ahí están las subvenciones de pesca, por ejemplo. Una de las cosas que utilizamos es que, bueno, gracias a que estamos en la Unión Europea, tenemos que cumplir unos mínimos de transparencia y entonces, por ejemplo, aquí se publican en este magnífico PDF de 1000 páginas, se publican todas las subvenciones con un pequeño dato, y esto sí lo digo con resquemor y lo admito, con un dato muy curioso, pero curiosísimo de la transparencia en este país, que dices, anda, este PDF de 1000 páginas fantástico, transparencia.febdatos.xls.
Yo, periodista en ese momento, cuando descubrí esto, dije, bien, le escribí al ministerio y les dije, por favor, como ya lo tenéis en XLS, porque lo sé, porque lo tenéis en vuestro documento público, y además es que os digo cómo se llama el archivo, que se llama así, ¿me lo podéis pasar en XLS, por favor? No, la ley nos obliga solo a publicar en un formato, y como ya hemos publicado en PDF, porque hemos decidido que será el formato más fácilmente en el que más fácilmente se entendía la información, no te vamos a pasar el XLS. Esta es la magnífica legislación que existe en España. Y absurdidades, y que como yo sé que estáis algunos de la Administración, os animo a impulsar el no uso del PDF para la publicación de datos. Luego también están las subvenciones de agricultura, hay un montón de portales de Open Data, lo cual no quiere decir que haya datos, pero bueno, algunos portales de Open Data, por ejemplo en Euskadi me parece muy interesante que tienen los datos de las elecciones desde 1977, entonces puedes hacer así un histórico bastante interesante. Y luego, pues por ejemplo, las votaciones del Pleno del Congreso de los Diputados no están fácilmente descargables todas en un sitio, pero bueno, por lo menos tienes día por día, tienes aquí el XML y te lo puedes descargar. Tenían un problemilla hasta hace poco, y es que habían puesto toda la información, pero no habían puesto el código que identificaba la ley. El código que identifica la ley es el resto de códigos, sí, 2 minutos, vale. El resto de códigos, o sea, en la página web del Congreso, en las informaciones del Congreso, todo se identifica con un código. Si todo se identifica con un código, por favor, pon el código en el XML que haces disponible. Y bueno, han conseguido, parece ser que están trabajando en ello y lo van a meter. La página web de Contratación del Estado, que ya en algunos abredatos anteriores también se hizo cosas con ella, creo que es una mina. La ayuda oficial al desarrollo está descargable en unos XLS magníficos en la página web del Ministerio, las subvenciones de cine, luego está el INE, está el Estacom y sobre todo, y esto yo creo que puede ser más o menos casi lo último que digo, es os animo a usar la ley, como hizo Juan para pedir la base de datos nacional de incendios forestales. ¿Y cuál es el marco legal? Y de eso hablará más Manuel después. Este es el marco legal, es decir, que hay una ley que permite el acceso a la información del medio ambiente, que en Navarra, desde el 28 de diciembre, va a haber una ley que permite que toda persona tenga acceso a la información de las administraciones públicas y te tienen que responder en 15 días. Que en la Unión Europea hay un reglamento que es el 1049/2001 que te permite acceder a documentos de la UE y, por tanto, documentos que en España no te dan. Y que habrá una ley de transparencia en algún momento, probablemente en vigor en 2014. Aquí he dejado en tu interrogación lo de la Ley 30/92, porque antes ha hecho referencia a esta ley fantástica que ayuda a la transparencia. Y no es mi opinión, lo dejo aquí en interrogaciones porque vamos a tener una discusión después a la hora de comer. Lo que os decía, a la hora el formato importa, y también otra cosa que tenéis que tener en cuenta es este Real Decreto del que ya se ha hablado antes. Voy a pasar esto porque lo último que sí que quiero decir es cuáles son las oportunidades. Espero haberos motivado, haberos dado ganas e ideas de hacer cosas. ¿Y qué oportunidades puede tener un programador hoy en día, bajo mi punto de vista? Pues colaborar con Cibio, por supuesto. Por ejemplo, tenemos un nuevo responsable técnico que se llama Ray, y ese es su contacto. Si queréis ayudarnos a mejorar nuestro código, aquí dejo los 3 GitHub de las aplicaciones que tenemos, que están de código abierto. También estoy buscando a un profesor de SQL y que dé una pequeña introducción en Ruby on Rails a periodistas en Madrid, con lo cual si alguno aquí se quiere ofrecer es el momento. Y luego también tenemos un grupo de trabajo en el Media Lab Prado en el que nos juntamos en Madrid, en el que nos juntamos todos los meses para hablar de esto y aprender y que la gente enseñe lo que sabe. Estos son otros ejemplos de cuestiones que se están moviendo a nivel internacional y que son ofertas para programadores. Hubo una conferencia anticorrupción de Transparencia Internacional que pagaba a programadores para irse a Brasil a escribir código. Y hay un ejemplo de algo que hizo Juan cuando se fue para allá. Está la Knight Foundation, junto con la Mozilla Foundation en Estados Unidos, pagan a programadores durante un año para estar dentro de una redacción. ProPublica te invita, a veces te invita y no te paga, pero a veces dicen que tiene dinero para que te vayas a hacer pair programming con ellos a Nueva York. Scraper Wiki, que es una página web que ayuda a hacer scraping de páginas, busca 2 data scientists
como quiera que eso siga. Y luego, por ejemplo, en la Universidad de Columbia, y esto quizás lo diga porque es mi alma mater en Nueva York, acaban de crear un programa dual de 1 año de periodismo, 1 año de programación. Con lo cual, creo que hay muchísimas cosas y, sobre todo, que necesitamos más gente que se pase al lado de la luz. Gracias. Muchas gracias, Mar, por la ponencia. Vamos a limitar también un poco, por desgracia, el turno de preguntas a 2, ¿vale? Y para hacer descanso para el almuerzo. Si tenemos el micro, ahí tenemos una pregunta. Hola, buenas, Mar. Mira, una preguntilla, ¿no? Comentando cómo estabas haciendo al respecto de solicitarle los datos a la Administración, los problemas que has tenido. Nosotros más adelante comentaremos de un proyecto que estamos llevando que se llama Adopta una playa, desde el grupo de Open Data Sevilla. La cuestión es que antes que solicitarle a la ciudadanía que nos ayudara a obtener esta serie de datos de calidad de aguas medioambientales, de calidad de las aguas de baño, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la Administración a través del propio Ministerio que se encarga de los datos y a través del portal de datos abiertos del Ministerio a hacer las solicitudes si podíamos tener acceso a esos datos en unos formatos más operables, porque en la página web era muy complicado trabajar con ellos. Fue después de eso y de silencio o de que no se hiciera nada cuando decidimos, pues, oye, vamos a montarlo por nuestra cuenta y a ver si somos capaces de arrancar de ahí los datos para con eso hacer nuestros proyectos. ¿Hicimos bien? ¿Se podía haber hecho algo más? ¿Hay algún camino que podamos...? Sí, la Ley 27/2006. Siento que parezca como muy legalista, pero es que es así. Espera, a ver. Esta es, y este es el enlace. Si estáis haciendo cosas que tienen que ver con medio ambiente, esta ley, que te animo a que te leas, yo sé que leer una ley no es divertido, pero es interesante, esta ley dice que cualquier administración, no tiene que ser el ministerio, si tú haces una petición de información que tiene que ver con medio ambiente, hay una definición muy larga, pero la calidad de las aguas de baño está incluido dentro de esa definición, puedes decir que estás haciendo una petición. Yo recomiendo citar la ley, porque en España somos así de legalistas, entonces diría, estoy haciendo una petición amparándome en la ley 27/2006 de bla, 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 citaría el título y les diría qué es lo que quieres, exijo, o sea, pido esto, entiendo que la ley dice que me tienen que dar la información en 30 días, esta es mi información de contacto, por favor respóndanme. Si no te responden, están incumpliendo la ley y por tanto puedes recurrir. Entonces, muchas de estas cuestiones, y yo creo que Manuel hablará más de esto esta tarde, que vamos a hablar de leyes de transparencia, es acostumbrar a los funcionarios a que cumplan la ley. Y esto es nuestra labor como ciudadanos. Por supuesto, labor de las administraciones públicas también, pero nuestra labor como ciudadanos. Entonces hay que empujar la ley y llevarla hasta el límite. Y hasta el límite puede querer decir empujar hasta los tribunales y hacer un recurso. Es lo que hay. Entonces tendrías que seguir el proceso de recurso y entonces puede acabar en los tribunales. Sí que es verdad que no he entendido bien de un dato tuyo y es la información ya está pública dentro de la página web, entonces ahí tienes que léete bien la ley, porque creo recordar que la ley dice, lo que me decían con los datos en PDF, que se tienen que publicar de una manera. Y si están ya publicados de esa manera, no tienen la obligación de republicarla. Esto te lo digo con pinzas porque ahora mismo no lo tengo bien refrescado, entonces te revisaría la ley con eso y luego también te recomendaría que hablaras con ACIMA, que es un grupo de abogados ambientales que se conocen todo esto muy bien y que os podrían ayudar a conseguir esa información. Ahora, yo creo que lo mejor es intentar sentarse con ellos y decirles, intentar hacer lo de los cafés, ¿no? No sé cómo lo decían, algo personal decían, ¿no? Pues esto es una cosa personal, intentar buscar al motivado dentro del ministerio que tenga esos datos e intentar motivarle. Vale, la última pregunta. Sí. Bueno, una primera introducción, no quiero desilusionar a nadie, ¿no? O sea, yo soy de la filosofía de que hay que intentar hackear el sistema y si no podemos hackearlo, trolearlo, ¿vale? Lo que pasa es que, verás tú, por la experiencia, ¿no? Por ejemplo, eso, con Demo 4.0, ¿no? Que se ha expuesto aquí,
Pues la primera petición de Demo 4.0 está enviada en julio de 2010. Se supone que el tiempo de respuesta que está estipulado son 6 meses y todavía estamos esperando. No sé si a lo No sé mejor... de qué me estás hablando, ¿la petición de qué? Una petición que tenemos en la Comisión de Garantías Constitucionales. Pero básicamente que tiene 6 meses, o sea, tiene 6 meses de respuesta, está entregada en 2010 y bueno, creo yo que, salvo que el mes se mida en otro formato. Luego, por ejemplo, además, pues, cuando he visto lo de los votos, por poner ejemplo, ¿no? Bueno, pues en un gobierno que ahora mismo gobierna a base de decretos, pues a lo mejor quizás sí que habría que meter prioridades en otros lados. Y, por ejemplo, además, tenemos el punto ahora de que el MOU, el Memorandum of Understanding, que es el que regula el rescate bancario y demás, es ahora mismo una legislación secreta. O sea, la tenemos por los alemanes y demás, pero como español no tengo acceso a ella, o sea, no la tengo publicada. En el BOE se cita, te refiere a una ley que luego no puedo ver. Entonces, por eso digo que verás, no quiero poner el DT negativo, siempre te ayuda a retratarlos. O sea, tú les pones, has hecho algo cumpliendo con tal. Un ejemplo claro, por ejemplo, por llevarnos a una parte no legal, sería el reciclaje. En Sevilla no se recicla. O sea, fotos y vídeos de ver los camiones de basura cómo recogen el envase, la basura y el papel y lo echan todos juntos, lo hacen. Pero precisamente es una forma de forzar y decirle al político, oye, yo ya he separado, te toca a ti cumplir. Pero me interesa, o sea, todo esto lo meto, me interesa, aparte de los casos de éxito que has contado, algún caso de fallo, o sea, de peticiones que hayáis hecho, ¿en qué formato os deniegan la información? ¿Simplemente silencio administrativo? Bueno, estamos, mira, sí, primero de todo, si de verdad, por ejemplo, te importa que el gobierno gobierne por Real Decreto, entonces a lo mejor deberías intentar juntarte con alguien que te analice, que parsee el BOE y te dé datos y cifras reales de números de reales decretos, números de leyes, y no solo de números, sino qué tipo de temáticas ¿no? Entonces, eso es algo que se puede hacer y que lleva trabajo, pero que hay gente que sabe hacer. Yo no, pero hay otra gente que sabe hacerlo, ¿no? Lo del la memoria de entendimiento, creo que, bueno, Manuel va a hablar de leyes de transparencia más adelante. Creo que lo que tenemos que hacer es utilizar las leyes de transparencia de otros países para nuestro beneficio lo más posible, y que el caso de la Unión Europea o de otros países es la mejor manera de conseguir información ahora mismo de España. Triste, pero es así. Dentro de poco tendremos una ley de transparencia y, sobre todo, digo dentro de poco tendremos una ley de transparencia, que es importante entender que si se está debatiendo ahora mismo en el Congreso, porque está en proceso de enmiendas, es nuestra labor exigir a nuestros representantes políticos la mejor ley y no una ley bastante deficiente como la que se ha presentado. Con lo cual, si no nos gusta esta situación, ahora es el momento de poder cambiarlo, ¿vale? Entonces, lo último es, bueno, el ejemplo de las subvenciones pesqueras es como lo más claro, que de repente dices, lo tienes ahí en PDF y me sé el nombre del archivo XLS y no me lo das, ¿no? Pero hay un dato así como periodista que ni siquiera son datos, esto ni siquiera es un dato, es un dato agregado. Yo pregunté, cuando estaba investigando a la industria pesquera española, pregunté al Ministerio de Agricultura cuántos inspectores pesqueros había en Vigo. Vigo es el principal puerto pesquero en España, el principal puerto pesquero europeo. Todavía estoy esperando esa información. Me dijeron que ellos no sabían cuántos inspectores pesqueros hay en Vigo, lo cual es falso, porque luego yo hice mi trabajo de periodista y me contaron algunos inspectores pesqueros cuántos había y cómo estaba organizada la inspección. Y ellos es que no querían admitir que solo había 4 inspectores pesqueros en el principal puerto de pesca de Europa. Entonces, es eso como cualquier otra cosa. El presupuesto, los presupuestos generales del Estado ahora mismo están en PDF ni HTML y se publican en todos los años. Qué mono se hacen la foto con el código que nunca sé cómo se llama, el QR, ¿no? Con el código QR, y luego el formato para reutilizarlo no está bien, o la ejecución de presupuesto no te la dan. O una cosa que me parece bastante sangrante, este es otro ejemplo, y es que sabéis que básicamente hay una alta deuda de las entidades locales con los proveedores. No solo de las entidades locales con los proveedores, sino de las comunidades autónomas. Esto ya, la deuda ya está pagada, parece ser, con lo cual ya no hay más deuda, pero estamos hablando de alrededor de 27.000 millones de euros, sumando unas y otras. No sabemos nada de desagregación de esos 27.000 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque hay un informe de la Agencia de Protección de Datos que está accesible en la página web de la agencia y que os recomiendo que la leáis para que entendáis el clima legal que hay en España, que entiende que
oye, que es que entre esos proveedores hay autónomos y en todos los autónomos son personas físicas y entonces no vamos a poner su nombre en una página web. Se ampara es verdad que se ampara legalmente en una sentencia judicial de un caso de las subvenciones agrarias en Alemania, que tienen que ver con las subvenciones agrarias de la Unión Europea, pero sí que es verdad que la tendencia de la Administración española hoy en día es a no dar. ¿Y cómo puedo utilizar la ley para no dar? Y si no hay ninguna ley que no me diga que tengo que dar, no te doy. Y ahí es donde está mi debate con la ley 30/92, que hay algunas personas en la sala que me dicen que sí que es fantástica, con lo cual estoy esperando y soy todo oídos para escuchar cómo de fantástica es para utilizarla a partir de mañana. Gracias.